Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar la palabra para poder llegar a una buena meditación que va a llevarnos a tomar ese tiempo para que tú y yo podamos entender que este es el tiempo para que te motives a ti mismo. Que una vez que hemos estado en este caminar de aprender a meditar en la palabra de Dios, debemos de dar el siguiente paso para que no tan solo estemos caminando de una manera monótona estudiando la palabra y, y pensando que tenemos que continuar con una misma actitud en nuestro corazón. Probablemente este sea tu caso o quizás no. Pero lo más importante es que tú y yo debemos de entender que tenemos que motivarnos a nosotros mismos por lo que somos en Cristo, por la palabra de Dios, por lo que sabemos que Dios nos ha concedido por gracia en la cruz en el Calvario a través de la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo. Y recordarás que hemos estado hablando de la conciencia en algunas ocasiones, en tiempos, en estudios anteriores, en donde hemos entendido que la conciencia es aquella que nos lleva a distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Pero esta conciencia tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios para que tú y yo podamos estar caminando correctamente en lo bueno de Dios para nosotros, en la bondad de Dios para nosotros, en el aprender a vivir a la manera de Dios, que es algo en lo que tú y yo el día a día debemos de disfrutar. Y te voy a invitar a que me acompañes a las escrituras, a 1 Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis respecto al cómo es que tú y yo debemos, bajo esa conciencia, distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Es que debemos estar motivándonos a nosotros mismos para que podamos tener el éxito perfecto y completo en nuestras vidas. Que nada quiera venir a moverte de lo que ya has creído, de la fe en la que estás caminando, del poder de Dios que ya se está manifestando en tu vida, de permanecer en tus pensamientos, en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Y esto no va a depender de nadie, sino de ti mismo. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¿Te das cuenta
cómo en esta historia podemos apreciar que hubo un ataque a la ciudad de David y los amalecitas llevaron a las mujeres y a los niños, todo lo que tenían. El pueblo lloró con amargura hasta que no les quedaran lágrimas. Sin embargo, siendo motivo para estar tristes y para estar deprimidos y decir, ya no puedo más, la actitud de David fue que él se fortaleció en el Señor su Dios, a partir del versículo 6. En el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote, te ruego que me traigas el efod. El efod era como un chaleco que se ponían los sacerdotes para ir a la presencia de Dios y tener comunión con él, y entonces recibir la instrucción de parte del Señor. David había sido ungido para ser rey ya desde hacía 13 años, más de 13 años, y él se le había pasado la mayor parte de este tiempo huyendo de su suegro Saúl, quien quería matarlo. Y muchas cosas malas le sucedieron a David. Pero finalmente, cuando él regresa a su pueblo en Siclag y vemos este pasaje tan devastador para ellos, para la vida de David, él no se rindió. Él no se rindió. Él decidió fortalecerse en el Señor. Y entonces recibió instrucción muy clara de parte de Dios para que él, fortalecido en el Señor, tomara la decisión de seguir hacia adelante, de poder alcanzarlos hasta devastarlos. Y el Señor le respondió muy claro en el versículo 8, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. En esas ocasiones en donde la vida del creyente pasa por alguna situación difícil que se sale del control, muchos tienden a tener desánimo, a que va todo muy bien, estás acá arriba, como dicen por ahí, y pasa algo que estaba fuera del alcance de tus manos, que no lo tenías previsto y que estaba fuera de tu control, y entonces la gente se puede ir de picada de manera inmediata. Sin embargo, la palabra nos habla muy claramente que debemos de fortalecernos en el Señor. La manera más poderosa y más segura de fortalecer nuestras vidas es en la palabra de Dios. Porque esa es la única manera en que vas a encontrar el motivo, la fuerza, el impulso para seguir adelante y no dejarte caer. De otra manera, cuando no pones tus ojos en el Señor, cuando no pones tus ojos en Jesucristo, que es el autor de la fe, el autor y el consumador de la fe, la gente puede destruirse en un segundo. Te podrás dar cuenta que puedes pasar años en donde todo está muy bien, y de repente situaciones como estas que fueron muy drásticas para la vida del pueblo de Israel. Pero David jamás se rindió. Él sabía que tenía que fortalecerse en el Señor, y aún cuando él había sido ungido como rey desde hacía ya más de 13 años, él nunca hizo las cosas incorrectas. Él fue paciente
fue diligente, a pesar de sus errores, a pesar de algunos tropiezos tan fuertes y tan tremendos que él tuvo, él decidió confiar en el Señor. Y entonces, al fortalecerse en el Señor, al recibir la instrucción de parte de Dios y actuar conforme a la palabra que Dios había hablado, él obtuvo el éxito. Y entonces sucedió que no pasaron más que más o menos 48 horas, 2 días, y Dios le dio la victoria y fue coronado rey. ¿Te fijas qué importante es permanecer en la palabra del Señor? Qué importante es motivarte a ti mismo por lo que la palabra de Dios habla. Porque cuando vienen las circunstancias y situaciones difíciles en la vida, podríamos tratar de recurrir al consejo de alguien, tratar de buscar la oración, la bendición de alguien a quien tú consideras más importante que a ti mismo. Definitivamente que es muy importante que nos apoyemos, que nos unamos, que tengamos esa libertad de, como hermanos en Cristo, como familia, podamos pedirnos apoyo para orar, para juntos poder ir hacia adelante. Pero recuerda que si tú estás buscando siempre y viendo a las personas o a alguien a quien tú admires más que la palabra de Dios, más que pensar primero en la palabra de Dios y en la respuesta que Dios tiene para tu vida, esto quiere decir que tu comunión con el Señor es muy pequeña. No estás teniendo comunión con la palabra, no estás teniendo comunión con el Espíritu de Dios, no estás meditando de día y de noche, porque si tu recurrir es a una persona antes que pensar en la palabra del Señor, entonces debemos de tener cuidado, de pensar qué es lo que estamos haciendo, porque entonces quiere decir que tú no estás fortalecido, tú no estás poniendo tus ojos en la respuesta correcta, en la mejor respuesta, en la persona más importante sobre esta tierra y sobre este planeta, sobre el universo, que es nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Esto es para que tú y yo meditemos que tenemos que estar atentos para que podamos recurrir a la palabra de Dios. Y más aún, fíjate, David no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Como creyentes nacidos de nuevo, la salvación en la manera en que tú y yo la tenemos, David no la tenía. Él no había sido perdonado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. David tampoco tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. El Espíritu Santo podía caer sobre y luego partir de David. ¿Te fijas qué diferencia tan grande? Qué enorme diferencia es la que está marcando nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes nacidos de nuevo, como esos que somos salvos por la gracia, por medio de la fe que es en Jesucristo. Pero tenemos que conocer quiénes somos y qué es lo que tenemos, porque hoy el Espíritu Santo mora en nosotros. David tampoco hablaba en lenguas, y esto es algo que edifica nuestra santísima fe, como dice la palabra en Judas 1:20. Entonces, tenemos que saber estas cosas tan importantes para que podamos estar siempre dándole gracias, glorificando su nombre, no teniendo limitantes en nuestras vidas, no teniendo temor, porque el temor es una cuestión de la conciencia, en donde si tú
no tienes una conciencia de que ya has sido salvo por gracia, de que todos tus pecados han sido perdonados, de que eres altamente favorecido, que eres justificado por la fe que es en Cristo Jesús. Si no tenemos clara la palabra de Dios, si no la entendemos, si no la conocemos, vas a estar sometido al temor, vas a estar sometido a la depresión, a la culpa, a la condenación. Y todas estas cosas no pertenecen a la vida del creyente nacido de nuevo. ¿Qué dirías sobre el decir que bueno, todos mis pecados han sido perdonados y entonces poder caminar en esa libertad, que aun cuando te equivoques, entiendas que has sido perdonado, que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús? Esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra, no con las emociones. Probablemente a ti te ha pasado y te llegó a pasar que cuando nosotros empezamos a afirmar la palabra respecto a la justicia de Dios, a que todos nuestros pecados han sido perdonados, a que somos altamente favorecidos por Dios en Cristo Jesús, probablemente entramos en esa lucha en donde nuestras emociones te están diciendo, seguro que eres perdonado, pero mira, te acabas de equivocar, te acabas de pelear con tu hermano, con tu hermana, acabas de hacer una travesura, vaya, ya sea del tamaño chiquito o de un tamaño grande. Pero tu conciencia y tus emociones te están diciendo estás mal, no es cierto, ¿cómo puedes ser perdonado si tú no eres digno, si no tienes ni siquiera un mínimo de actitud para que te puedas sentir perdonado? Pero esto es meramente lo que involucra a tus emociones. Pero cuando tú tienes la conciencia de lo bueno, de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, te vas a poder posicionar constantemente en ese lugar correcto. Y entonces vas a poder entender, con el corazón se cree, con la boca se declara para justicia, como dice Romanos 10:10. Pero recuerda que el entendimiento es importante, porque el entendimiento es el que te va a poder llevar a permanecer en esa actitud correcta, en donde tú mismo te vas a motivar por la palabra de Dios, sabiendo quién eres. Claro que si tú conscientemente, por el entendimiento, haces las cosas mal y te resultan las cosas malas, ya es porque tú mismo te estás condenando, ya es porque tú mismo te estás metiendo en problemas, en depresión, en tristezas, conflictos, condenación, todo esa serie de problemas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que ser congruentes. Si tú no conoces la palabra y menos que la entiendas, no vas a poder creer correctamente. Entonces no vas a poder ser llevado a la posición correcta y vas a seguir equivocando una y otra vez. Y todo eso, pues definitivamente que puede traer consecuencias negativas para tu vida. Porque tenemos que aprender a que por la conciencia debemos de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando tú te estás ejercitando constantemente una y otra vez en la palabra de Dios, tú mismo vas a ser llevado a esa libertad en donde vas a aprender a depender al 100% de la palabra de Dios, en donde tus ojos no pueden estar siendo puestos más que en el Señor, en una persona. Y entonces cuando tienes una situación, lo primero que tienes que pensar, que tenemos que hacer, es recurrir a la palabra de Dios.
Pero si tú y yo vamos más allá para poder alcanzar el éxito en nuestras vidas, como yo creo que lo hemos estado haciendo constantemente este día a día que ha sido maravilloso, pues tú y yo vamos a poder entender que cuando tú vas a la palabra, en el conocimiento y en el entendimiento, definitivamente que te vas a apropiar de la bendición de Dios, vas a poder manifestar ese extraer de lo que ya existe en el ámbito espiritual y manifestarlo en el ámbito natural, en tu salud, en tu matrimonio, en tus relaciones con tus hijos, en tu economía, en tu propio bienestar, el que puedas estar en paz y estar manifestando el fruto del Espíritu en tu vida, va a tener que ver con qué tanto tienes comunión con la palabra de Dios, qué tanto estás en ese acuerdo de declarar la palabra de Dios, afirmándola y confirmándola en tu vida, y que puedas pensar que cuando tuviste una situación o en tu día a día estás meditando en la palabra de Dios y estás caminando exitoso, solucionando cada una de tus situaciones, dándole forma a ese propósito de Dios, vaya pintando ese paisaje, ese cuadro eh, maravilloso de la vida que Dios ha planeado para tu vida a través del entendimiento por su palabra, por el conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y entonces vamos a poder llegar a ese punto de confianza de que tú estás teniendo comunión con Dios, de que a diferencia de David, tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios permanente y constante, porque somos uno con su Espíritu Santo, y entonces podemos entender que somos perfectos en nuestro espíritu. Recuerda que el nuevo nacimiento se da en el espíritu y posteriormente tenemos que aprender a extraerlo para que se manifieste en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, eh, como es la salud, el bienestar, y que puedas estar disfrutando de la bendición de Dios, fortaleciéndote en el Señor, fortaleciéndote por el conocimiento que tienes, fortaleciéndote por lo que tú estás experimentando al día a día, del meditar en la palabra de Dios. Y entonces estarás cada día con la palabra en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu corazón, y será tu respirar, será tu día a día. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque por esta manera en el que tú y yo podamos estar teniendo esa comunión con la palabra de Dios, motivándonos a nosotros mismos, hablándonos a nosotros mismos, vamos a poder por la palabra purificar nuestras conciencias, y entonces vamos a poder disfrutar de las escrituras, de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando tú digas, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, lo vas a creer, lo vas a vivir, no te va a causar lucha, sino que va a ser como lo que tú eres, como eso, como ese actuar natural en el que tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos que caminar en nuestra vida. Ese es el sentido correcto en el que debemos de caminar. Y bueno, pues a lo mejor para las personas, tú y yo seremos raros, pareceremos raros, porque actuamos conforme a lo que dice específicamente la palabra de Dios, la verdad del Evangelio del Jesucristo al cual tú y yo hemos sido llamados. Y bueno, pues a lo mejor para nosotros ellos son los raros. Sin embargo, disfruta del motivarte a ti mismo por la palabra de Dios. Que sea lo más importante para tu vida, lo que Dios habla de ti. Y no lo que otras personas digan. Porque cuando tú
disfrutas del conocimiento de la palabra de Dios, gracia y paz estarán multiplicando en tu vida. Y entonces estaremos manifestando todas esas grandísimas y maravillosas promesas que nos han sido concedidas por gracia, por el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, siendo partícipes de la naturaleza divina. Eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Pero ten mucho cuidado. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente favorecidos. Tu palabra dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pase muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Bye. Gracias. Besos. Besos. Bye, tía.